En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Los saludo nuevamente en el nombre de nuestro Señor y en la fe que es la que salva a nosotros por medio de la obra de Jesucristo. Hoy vamos a seguir expresando, hablando, predicando la palabra del Señor. Vamos a hablar algunos aspectos de lo que significa el mandato a ser discípulos por todo el mundo. Hablamos de la Gran Comisión, enfatizando la expresión gran, porque ciertamente la mayor obra que la iglesia puede hacer, el mayor compromiso que hemos adquirido con el Señor, es transmitir nuestra fe a las demás personas, hablar a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo, e ir en realidad los que hemos sido llamados a predicar. Tenemos el mandato no solamente de predicar en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad o en otras ciudades o en nuestro país, sino, si es posible, ir a otros países, a todas las naciones, a todo el mundo y predicar estas buenas nuevas de salvación, estas buenas noticias. Pero Jesucristo estableció el discipulado mucho antes de establecer su iglesia. Él habló a Pedro y a los discípulos cuando Pedro reveló la identidad de nuestro Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas fueron las palabras que revelaban quién era el Señor cuando el Señor preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, en vista de la revelación que Dios le dio a Pedro respecto a la identidad de Jesucristo, el Señor le dijo que Él iba a edificar su iglesia. Y habló en términos del futuro, no obstante que Él ya había escogido un grupo de 12 apóstoles para que estuvieran con Él y para que recibieran sus enseñanzas y luego que el Señor les delegara autoridad y fueran y predicaran el evangelio del reino a toda persona. Entonces el discipulado precede a la iglesia. El Señor preparó a 12 hombres para que estuviesen ellos como columnas, como líderes, como personas que iban a transmitir las enseñanzas, la doctrina de Cristo a la iglesia. Entonces esto habla de la importancia del discipulado. Nosotros sabemos que toda institución humana crece, se desarrolla y tiene éxito porque depende de sus líderes. Es por eso que los empresarios mandan a sus trabajadores a que se preparen, a que reciban cursos de capacitación. Porque entre más capacitado está el personal que trabaja en una empresa, entre más capacitación recibe el liderazgo de cualquier empresa, entonces avanza más esa empresa y se garantiza el éxito. Y Jesucristo preparó un grupo de hombres que estuviesen con Él, que lo vieran a Él. Él transmitía las enseñanzas no solamente verbalmente, no solamente conceptualmente, sino también por medio de su ejemplo.
Por eso el discipulado de Jesús era diferente al discipulado de los fariseos o de los escribas o de los saduceos, porque había muchas escuelas teológicas en el tiempo de Jesús. Y Jesús también estableció su escuela, pero era totalmente diferente porque implicaba estar todo el tiempo con nuestro Señor. Es decir, que los discípulos dejaron momentáneamente a su padre, a su madre, a sus trabajos, a sus esposas, a sus hijos y siguieron al Señor. El tiempo apremiaba. El Señor solamente tenía como 3 años para preparar a estos discípulos y era necesario que estuvieran con Él todo el tiempo. Y era necesario que así fuese porque el discipulado no solamente es la transmisión de conceptos, de ideas, de palabras o de enseñanzas verbales. Más que nada el discipulado es una transmisión de vida. Y para que esta vida de Cristo fuera transmitida a los discípulos, era necesario que los discípulos estuvieran con Él, convivieran con Él, que vieran cómo Jesús actuaba, cómo Jesús vivía. Por eso el Señor pudo decir a sus discípulos, yo ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces el discipulado demandaba tiempo completo. Así también nosotros, hermanos y hermanas, nosotros somos discípulos de Cristo, somos cristianos. Le hemos seguido a Él, hemos creído en Él. Él nos ha lavado con su sangre y somos hijos de Dios y estamos aprendiendo de Él y somos discípulos. Y para que se cumpla el hecho que se cumplió en los apóstoles que estuvieron con Jesús, convivieron con Él, entonces el Señor fue al cielo y envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, no solo un momento, no solamente en el momento en que en un aula nosotros recibimos algún tipo de instrucción de la palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo está con nosotros las 24 horas del día. Esto era conveniente, por eso el Señor dijo, os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no les podría enviar el Espíritu. Pero si yo me fuere, enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Las 24 horas del día, todos los días de la semana y del mes, y todos los meses de todos los años hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Así que nosotros podríamos decir que los discípulos del Señor, los que Él escogió, estaban en una mejor posición que nosotros, porque estaban con el Maestro de los Maestros, estaban con el Señor las 24 horas del día, pero también nosotros estamos con el Señor las 24 horas del día. Es más, cuando Jesucristo estaba, por ejemplo, en Jericó, y había un grupo de discípulos que se habían quedado en otra ciudad, ellos no podían estar con el Señor. Nosotros, los cristianos, sí podemos estar con el Señor las 24 horas del día, porque el Señor ha venido a morar a nosotros, porque somos un templo, somos morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo convive con nosotros, en este cuerpo que se ha convertido en el santuario, en la casa de Dios, en la morada de Dios. Así que más bien tenemos una cierta ventaja sobre los discípulos, porque el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El discipulado también no solamente
tenía como exigencia la presencia de Jesús las 24 horas del día en comunión con Él, sino que el discipulado demandaba un compromiso total. Esto es sumamente importante comprenderlo, porque hay algunas personas que son cristianas o que dicen que son cristianas. Pero bien, vamos a darles el beneficio de la duda. Ellos son cristianos, pero no han comprendido que ser cristiano es establecer un compromiso total con el Señor, de fidelidad, de entrega, de servicio. Que ser cristiano y ser discípulo de Jesús implica renunciar a nosotros mismos. No vivo ya yo, dijo el apóstol Pablo. Él había renunciado a sí mismo, a vivir para sí. Él entendía de que él había sido comprado con precio de sangre en la cruz y que ya él no se pertenecía a sí mismo, sino que le pertenecía al Señor. Y por eso él establece esta enseñanza, este principio universal para los creyentes, que aquel que dice que es cristiano ya no vive para sí, sino que vive para el Señor. Y él dice, así que, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos y para el Señor vivimos. Esto es lo que quiso decir Jesús con aquellas palabras, diciendo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice, sígame todos los días. Es un compromiso de todos los días. Es un compromiso de vida. Entonces, la vida egoísta, la vida centrada en nosotros mismos es incongruente al cristianismo. Ser cristiano es haber renunciado a vivir para nosotros y es haber decidido voluntariamente vivir para Cristo. Cristo murió, se entregó a sí mismo por nosotros, se entregó totalmente en un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Así Él ahora espera que nosotros vivamos para Él, para Él. Todo cristiano debe de vivir para Cristo. El vivir para nosotros mismos, el centrar la vida en nuestros propios intereses, el ser egoísta, el ser egocéntrico, eso es incongruente, totalmente contrario a lo que significa ser cristiano. Entonces, usted, hermano y hermana que me oye, nosotros debemos de entender este principio. No vivimos para nosotros, sino vivimos para el Señor. Y el compromiso incluso implica la renuncia de lo más preciado de nosotros mismos, que es nuestra familia, los afectos que tenemos por la familia, e incluye también la renuncia de nuestra propia vida. A través de la historia, los cristianos han sido perseguidos, ya sea por regímenes políticos, ya sea por filosofías políticas o religiosas. Los cristianos en diferentes partes del mundo han sido cristianos, han sido matados, han sido echados a la cárcel, torturados, menospreciados, perseguidos. Gracias a Dios que en Honduras no se han dado esas condiciones, pero pudiera ser que en el futuro se diesen esas condiciones. Pero sea como sea, el cristiano debe de estar dispuesto a causa de su entrega y compromiso total a Cristo, debe de estar dispuesto a morir por Cristo. Eso es lo que él dijo, tome su cruz y sígame. La cruz en aquel entonces era un emblema, un símbolo
un tipo de muerte. La cruz era para los romanos y para todas las personas, era un patíbulo donde se ejecutaba a las personas a quienes se condenaba a muerte. Entonces Cristo dice, debe, si es posible, en ciertas condiciones de la vida, a entregar su vida por causa de la fidelidad que le debemos nosotros a Cristo. Entonces eso es ser cristiano. Cuando un cristiano comprende eso y se entrega totalmente a Cristo y se pone de rodillas y ora y dice, aquí estoy yo, Señor, soy tu discípulo, te seguiré, cueste lo que cueste, aunque me cueste la vida, aunque sea perseguido, aunque sea torturado, aunque sea menospreciado y desechado por la sociedad o por mi propia familia, te seguiré, seré fiel a ti. Y Señor, no viviré para mí mismo, viviré para ti. Y entonces seremos personas disponibles, dispuestas. Nunca diremos no cuando el Señor demande un servicio a nosotros. Siempre diremos, sí, Señor, sí te serviré y te obedeceré y haré lo que tú me mandes. Porque, Señor, tú me compraste en la cruz. Por eso el Señor demandó total comprensión y entrega al señorío de Él. Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Entonces eso es que el Señor está reclamando a nosotros que reconozcamos que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el creador del universo y el creador de los ángeles y el creador de todos los seres humanos. Él está diciendo, yo soy el supremo, yo soy el Señor de los señores. Yo soy el rey de todos los reyes, yo tengo toda autoridad en el cielo y también tengo toda autoridad en la tierra. Entonces eso es importante conocer porque vamos en pos de Cristo, lo seguimos, estudiamos, meditamos en sus enseñanzas, en sus principios que Él ha establecido, principios de vida establecidos en las Sagradas Escrituras. Y le seguimos a Él porque lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero y Él murió por nosotros, mostrándonos el grande amor, la magnitud de ese amor por todos nosotros. Y Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces esto es abuelo de pájaro, lo que es ser discípulo, lo que es ser cristiano. Ser cristiano y ser discípulo es lo mismo. El asunto es que debemos de ser cristianos y discípulos totalmente comprometidos con el Señor, para que podamos vivir una vida agradable al Señor, para que Dios pueda entonces estar agradado de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Entonces hagámoslo. Meditemos en esto y entreguémonos todos los días al Señor. Oremos y digámosle al Señor, aquí estoy, Señor, en este día. ¿Qué quieres que yo haga? Estoy totalmente disponible para ti y totalmente comprometido contigo. Entonces, hagamos eso y Dios nos va a bendecir. Dios le bendiga, amado hermano y hermana. Dios le bendiga. Mañana vamos a seguir hablando de este tema. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.
Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.